María, a sus 17 años, era la encarnación misma de la belleza. Su piel trigueña y su cabello negro como la noche llamaban la atención de quienes la veían pasar. Era imposible no voltear a verla cuando sus tacones resonaban en las calles de la pequeña ciudad donde vivía. Un lugar demasiado simple para alguien tan radiante. Al menos esto era lo que ella decía. Desde muy joven, María había aprendido que la belleza abría puertas. Había sido educada, tanto en casa como en la escuela, con la idea de que su hermosura era su mayor tesoro. Para ella, la vida era un juego de poder en el que los hombres eran piezas que se movían con facilidad. No es que María fuera una chica frívola, pero había algo en el brillo del lujo, en los autos caros y en las cenas en restaurantes exclusivos que la hacían sentirse invencible. Era joven y hermosa, parecía tener el mundo a sus pies. Con tan solo 17 años, ya había experimentado lo que muchas mujeres soñaban. Vestía ropa de diseñador, lucía joyas brillantes y disfrutaba de vacaciones en lugares exóticos. Todo eso lo obtenía de los hombres que deseaban estar a su lado. Con una sonrisa bien ensayada, María se dejaba envolver en esa vida de fantasía. Pero esa vida de fantasía tenía un precio. Uno de esos hombres era Ricardo, un empresario 20 años mayor que ella, dueño de una cadena de restaurantes. Al principio, todo fue un cuento de hadas, regalos, viajes y promesas de amor eterno. María pensaba que finalmente había encontrado al hombre que la elevaría al estilo de vida que siempre había anhelado. Sin embargo, pronto descubrió que ese mundo tan deslumbrante desde fuera estaba lleno de sombras. Ricardo era posesivo. Al principio, lo disfrazaba bajo el pretexto de la preocupación. No me gusta que salgas sola. Me preocupo por ti, decía mientras le entregaba algún nuevo reloj o prendas de diamantes. Sin embargo, esa supuesta preocupación pronto se transformó en un control agobiante. Le pedía que dejara de ver a sus amigas y no quería que saliera sin su permiso. Cuando ella no lo obedecía, las discusiones estallaban. Pero lo que más aterraba a María no eran las palabras hirientes, sino la forma en que Ricardo la tomaba del brazo, con una fuerza que le dejaba marcas. Cada joya, cada vestido caro que le regalaba, comenzaba a pesar en su cuerpo como cadenas invisibles. Una noche, después de una fuerte discusión, Ricardo la empujó contra una pared. En ese momento, María supo que había cruzado una línea peligrosa. La belleza que tanto valoraba, ese atributo que le había abierto tantas puertas, ahora le parecía su peor maldición. Entonces entendió que si continuaba buscando solo el dinero y los lujos en su vida, terminaría perdiéndose a sí misma. A la mañana siguiente, con el labio aún partido y el corazón lleno de miedo, decidió marcharse. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre. «Mamá, necesito regresar a vivir contigo», dijo entre lágrimas. Se sentía sola por primera vez en mucho tiempo. Era como si pisara sobre una fina capa de hielo y esa fragilidad bajo sus pies fuera su vida. Miró a su alrededor y fue como si le quitaran una venda de los ojos, ya que vio con nitidez toda la superficialidad de la que se había rodeado durante tanto tiempo. Volver a casa significó una dura lección. Los primeros días fueron los más difíciles. Le angustiaba mirarse al espejo y ver las cicatrices, tanto físicas como emocionales, que Ricardo le había dejado. Su madre le decía que siempre había sido la mujer más hermosa
que había visto, y que solo le faltaba aprender a amarse a sí misma. Al principio, esas palabras sonaban vacías en su interior, pero pronto comenzaron a resonar en su mente. María se dio cuenta de que necesitaba algo más que un rostro bonito para sobrevivir en el mundo. La decisión de inscribirse en la universidad fue su primera señal de cambio. Decidió estudiar diseño de interiores, una carrera en la que podría aprovechar los conocimientos y el buen gusto que había adquirido mientras vivió rodeada de lujos. Al principio, su madre se opuso a esta decisión. Temía que su hija volviera a su antiguo estilo de vida, pero María estaba decidida a cambiar. Los primeros años en la universidad fueron duros. Sin los privilegios a los que estaba acostumbrada, tuvo que aprender a enfrentarse a la vida como cualquier persona normal. Trabajaba en un taller de moda por la mañana y asistía a clases por la tarde. Por primera vez sentía que su esfuerzo tenía un valor real, que cada pequeño logro era suyo y no de alguien más. El tiempo pasó y María empezó a ver los frutos de su trabajo. Ya no era la joven que dependía de los demás para sentirse valiosa. Había aprendido a administrar su propio dinero, a organizar su tiempo y sobre todo a confiar en sí misma. Fue entonces cuando conoció a Braulio. Braulio era cirujano, un hombre brillante y exitoso, pero lo que más llamó la atención de María fue su humildad. Desde el primer momento se sintió atraída por su forma de ver el mundo. A diferencia de los hombres que había conocido en el pasado, Braulio no intentaba deslumbrarla con regalos o promesas vacías. Él la valoraba por quien era, no por cómo se veía, algo que percibía en su mirada y en la forma de hablarle. La relación entre ambos creció de manera natural. Braulio admiraba la determinación de María, su fuerza para superar las dificultades. No solo compartían el amor, sino también los desafíos del trabajo y de la vida en general. Los dos trabajaban duro para alcanzar sus metas, y ese esfuerzo común los unió de una forma que María nunca había experimentado antes. Un día, mientras caminaban por el parque tras una larga jornada de trabajo, Braulio la tomó de la mano y la miró con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. «Eres la mujer más increíble que he conocido», le dijo. Por primera vez en su vida, María sintió que esas palabras no eran un cumplido vacío. Las había escuchado antes, pero ahora estaban dirigidas a esa mujer valiosa en la que se había convertido, no a su cara bonita o su cuerpo deseable. Con el tiempo, ambos alcanzaron el éxito en sus respectivas carreras. Braulio se convirtió en uno de los cirujanos más respetados del país, y María, después de graduarse, llegó a ser una referente del diseño de interiores para miles de estudiantes y colegas. Sus metas eran alcanzadas casi a diario, dando lugar a nuevas oportunidades de crecimiento. Al recordar su pasado, María ya no sentía nostalgia por la vida fácil y llena de comodidades que había dejado atrás, porque entendió que la verdadera riqueza no estaba en los autos caros ni en las joyas brillantes, sino en el esfuerzo y en la satisfacción de haber construido su vida con sus propias manos. Al lado de Braulio, comprendió que la felicidad no está en los regalos o en una vida llena de lujos, sino en lo que conquistas poco a poco con trabajo y pasión. El brillo de su juventud había cambiado. María había dejado de ser una chica superficial. Se había convertido en una mujer inteligente y exitosa. Ahora, los demás no la admiraban por su belleza, sino por sus logros
y el lugar que había alcanzado en la sociedad, valiéndose de su propio esfuerzo y sacrificio.